Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. Ahí tendremos la lectura bíblica. Leo para ustedes, hermanos, síganme con sus ojos. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos a entenderla. Ayúdenos, oh Dios, a aplicarla a nuestra vida y ayúdenos a ser obedientes a ella. Padre, le ruego, oh Dios, que usted sea quien guíe, Señor, todo lo que vamos a estar escuchando, hablando, y que a usted sea toda la honra y toda la gloria. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Las primeras palabras, hermanos, que encontramos ahí en el versículo 13 dice: por tanto, o por esta razón, o como resultado de lo dicho anteriormente. Y nos está dando a entender por tanto, por esta razón, pues esto es lo que tendremos que hacer, o esto es lo que debemos de hacer de acuerdo a lo dicho anteriormente. Entonces es importante leer los versículos anteriores, y vamos a leer los versículos 3 al 12, pero vamos a ir detallando cada cosa que el Señor nos está enseñando, lo más importante. Por ejemplo, en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, hermanos, la parte ahí es una esperanza, la esperanza de nosotros como cristianos. No es lo más importante, pero eso es a lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Esa esperanza que nosotros tenemos, la esperanza que tenemos como cristianos, es una esperanza viva. Ahora, la esperanza viva, hermanos, viene como resultado del nuevo nacimiento. Una persona que no ha tenido el nuevo nacimiento no tiene esa esperanza, porque la esperanza de una persona inconversa, pues está puesta en otras cosas. Y a veces nosotros fallamos, a veces nosotros nos desviamos, quitamos nuestra mirada de la esperanza viva y la ponemos en las cosas terrenales, y ese es por lo cual el apóstol Pedro está haciendo un llamado. Dice: por tanto, hay una esperanza para nosotros los cristianos, ¿verdad, hermanos? Una esperanza, y esa esperanza es viva. Ahora, esa esperanza, hermanos, viene como resultado del nuevo nacimiento. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para esa esperanza. Ese nuevo nacimiento viene por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó de los muertos. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, de que Él resucitó de los muertos, creemos con nuestro corazón, es que tenemos el nuevo nacimiento, venimos a ser nuevas criaturas, y nuestra esperanza debe de estar puesta en esa herencia, porque el versículo 4 dice: para una herencia. Las primeras palabras que vemos ahí en el versículo 4 dice: para una herencia incorruptible. Entonces, hermanos, la esperanza debe estar puesta en esa herencia que Dios tiene guardada en el cielo para nosotros los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo. Ahora, hermanos, fallamos y a veces desviamos, hermanos, nuestra esperanza, quitamos nuestra mirada de esa herencia que tenemos incorruptible en los cielos, y ponemos nuestra mirada o nuestra esperanza en las cosas materiales, en las cosas de este planeta, de las pertenencias o de las cosas X, de cualquier cosa de este mundo. Y nos desviamos. Y hermanos, cuando desviamos nuestra
mirada, quitamos nuestra esperanza de las cosas celestiales y la ponemos en las cosas terrenales, se pierde el gozo, hermanos. Se pierde el gozo, se pierde el gozo de la esperanza que nosotros como creyentes tenemos. ¿Verdad que sí, hermanos? Nosotros, hermanos, debemos de tener siempre nuestra esperanza en las cosas celestiales. En esa herencia que Dios tiene para nosotros, la tiene guardada en los cielos, como dice la palabra de Dios, dice el versículo 4, para una herencia, estamos ahí, hermanos, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, dice que es incontaminada, que es inmarcesible, que no tiene fin, pero está reservada en los cielos. Está reservada en los cielos para vosotros, dice, para nosotros. Ahora, el versículo 5 dice que sois guardados. Somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Si la fe flaquea, pues hermano, entonces ahí cuando la fe flaquea, empezamos a poner nuestra esperanza en las cosas terrenales. Pero cuando la fe está firme, cuando tenemos esa fe firme, bien firme, hermanos, nada nos puede mover. Ahora, yo no estoy hablando de la salvación, de que si la salvación se pierde, no se pierde, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que a veces nos debilitamos en la fe y comenzamos a poner nuestra esperanza en las cosas materiales, en las cosas de este planeta. Aunque seamos cristianos y aunque hayamos nacido de nuevo, pero en algún momento puede haber debilidad. Y cuando hay esa debilidad, hermanos, fallamos y pecamos y podemos caer en desobediencia a Dios, y es cuando la persona comienza a hacer cosas que no debemos de hacer. Entonces, siempre tenemos que estar bien firmes. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, dice que sois guardados, somos guardados por el poder de Dios, por supuesto. Dios es todopoderoso, hermanos, pero es mediante la fe que nosotros tenemos hacia el Señor. Y ahora, hermanos, tenemos que recordar que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y mire, cuando estamos escuchando la palabra del Señor, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y cuando nos reunimos y escuchamos la predicación y todo eso, hermanos, la fe se fortalece, ¿verdad que sí? Amén. La fe se fortalece. Por eso Dios, hermanos, el Señor nos dice que debemos de estar atentos a ella, a la palabra de Dios, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Debemos de estar atentos a ella. Debemos de leerla, debemos de escudriñarla. Pero hermanos, si no la leemos, la fe flaquea y comenzamos a poner nuestra esperanza en las cosas que no debemos. En cosas, y claro, hermanos, necesitamos de las cosas de este planeta, sí las necesitamos del alimento, necesitamos del dinero, necesitamos del trabajo, necesitamos de las cosas, del vestido, de todo eso. Pero nuestra mirada, nuestra esperanza debe estar puesta no en eso, sino en las cosas celestiales, en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, porque aquello es eterno. Esto es pasajero, hermanos. Esto es pasajero. Así es de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios, pero es mediante la fe. Y luego dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para alcanzar la salvación que está preparada. Ahora, una persona que ha nacido de nuevo tiene la salvación y está seguro de la salvación. Pero me imagino, hermanos, que el apóstol Pedro está escribiendo esto y está diciendo, si has nacido de nuevo, tienes esa salvación, tienes la vida eterna. No te dejes engañar por el enemigo, por las cosas materiales, porque el diablo usa lo del mundo para distraernos a través de la carne, porque la carne le gusta lo del mundo. Y el diablo, hermanos, usa lo del mundo para que la carne sea jalada, pero la carne, hermanos, tiene que someterse al Espíritu cuando estamos bien firmes en la fe que es Cristo Jesús, en la fe en Cristo Jesús. En el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque eso da gozo, hermanos. Si nosotros, hermanos, tenemos la plena seguridad de la salvación y de la vida eterna y hemos nacido de nuevo, nos da gozo, hermanos. Nos da gozo el saber que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros en los cielos. Pero, dice, aunque ahora,
por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cierto o no es cierto? Todos pasamos por pruebas, ¿verdad que sí, hermano? A veces somos afligidos. A veces estamos pasando por cosas que no queremos pasar. No queremos cruzar por esas situaciones adversas. Puede ser, porque las pruebas, hermano, no son nada bonitas. Pueden ser tentaciones, pueden ser enfermedades, puede ser tiempos de escasez, de cualquier situación, de cualquier índole, de angustias, tiempo de disciplina, tiempo de enfermedad, de alguna situación. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando viene tiempo de dolor o por la pérdida de algún ser querido, por alguna situación, todos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad que sí, hermanos? Y no nos gusta. No quisiéramos pasar. A veces preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo que pasar por eso? Y clamamos a Dios, Señor, por favor, líbrame de esto. Esto que me angustia, esto que no quiero estarlo viviendo. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice que rogó al Señor 3 veces que le quitara un aguijón que tenía en su carne? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo dice más bien, pues me gozaré en mis debilidades para que el poder de Dios repose en mi vida. Y bueno, el apóstol Pablo se fortalecía en el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Porque él estaba plenamente seguro de que Dios está sentado en su trono, que Dios está reinando. Y que ese Dios todopoderoso vivía en él. Y su esperanza estaba puesta que el día que muriera se iba con el Señor. O que si el Señor venía, pues se lo llevaba a él. Esa es nuestra esperanza, hermano. Que si morimos, si nos da un infarto, o morimos por la vejez, por lo que sea, de aquí, hermanos, partimos a estar con el Señor por toda la eternidad. O si Cristo arrebata a la iglesia en este momento, nos vamos con Él. Esa debe de ser nuestra esperanza, hermanos. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Verdad que sí nos alegramos de eso, hermanos? De que Cristo viene por nosotros y que esa es nuestra esperanza, que si morimos ya no vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo sea manifestado. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y luego dice en el versículo, por tanto, por estas cosas, hermano, por tanto, por esta razón, o como resultado de lo dicho anteriormente, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Y dice en el versículo 13, él continúa diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, hermanos, que nos enfoquemos más a las cosas celestiales. Eso es lo que, ese es el llamado del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa palabra de ceñir, vamos a Lucas, hermanos, por favor, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, palabras de nuestro Señor Jesucristo. No pierda ahí Primera de Pedro, ahorita vamos a regresar, pero por favor, vamos un momentito ahí al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12.
y veamos el verso 35. El Señor Jesucristo dijo: estén ceñidos vuestros lomos, versículo 35, y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y hermanos, el Señor Jesucristo aquí está hablando de la túnica. Estén ceñidos vuestros lomos con esa túnica, preparados, vuestras lámparas encendidas. Y luego dice en el 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Está usando como ejemplo la túnica, pero el Señor está dirigiéndose hacia las cosas espirituales, hacia la vida espiritual. Ceñidos, atentos, preparados, para que cuando el Señor venga estemos listos, estemos preparados. Dice el versículo 38, aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, iba a ser sacado de la esclavitud de Egipto, Moisés les encomendó la misma cosa. Dice, y cuando vayas a comer la Pascua, dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, dice, la Pascua de Jehová, estando preparados porque Dios los va a sacar. Y todo esto, hermanos, es un símbolo y apunta a que nosotros, los cristianos, la iglesia de Cristo, tenemos que estar siempre preparados porque no sabemos el día ni la hora que Cristo viene por nosotros. Amén. Tenemos que estar preparados y debemos de anunciarle a las demás personas que se preparen. Hay mucha gente, hermanos, que no conocen el Evangelio y están viviendo como que si nunca el Señor va a regresar. Y nosotros debemos de estarles anunciando y anunciarles que se preparen porque Cristo viene. Es cierto que ya muchas personas no creen en el regreso de Cristo por causa de la apostasía, por causa de que ya con cualquier cosa que sucede empiezan a anunciar que ya el Señor Jesucristo regresa. Los falsos maestros empiezan a hacer un alarde de cualquier cosa que va a pasar. Si se nubla, dicen ya Cristo viene. No sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo va a venir, pero de que viene, viene. Y de que debemos de estar preparados y anunciando de que viene, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Pero no estar siendo como esas personas que, hermanos, ya por cualquier cosita están diciendo, eso es que ya el Señor viene. Y empiezan a anunciar, mire, están diciendo que ahora el eclipse que va a suceder mañana, que ya viene el Señor, que va a venir el Señor, va a venir por la iglesia. Hermano, a causa de todo eso viene la apostasía. La gente deja de creer porque empiezan estas personas a anunciar que ya mañana viene el Señor Jesucristo, porque el eclipse que va a suceder es que ya el Señor viene a arrebatar la iglesia, y comienzan a hacer campañas y a estar predicando de eso, y no sucede, y la gente dice, mira, dijeron que venía en aquel tiempo, dijeron que venía en el otro tiempo, dijeron que venía en este tiempo, y tampoco no viene, no viene, no va a venir. Son puras mentiras, son una bola de mentirosos, una bola de falsos maestros. Pero hermanos, el Señor viene. De que viene, viene. No sabemos cuándo. Dice la palabra de Dios que cuando menos lo esperemos, el Señor va a venir. Cuando menos lo esperemos, Él viene. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero está profetizado, está escrito en la Biblia de que Él va a venir por su iglesia. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Nuestra esperanza no es que vamos a seguir aquí por siempre. No sabemos ni siquiera si acaso vamos a morir.
Porque si el Señor viene no morimos, este cuerpo va a ser transformado y vamos a ser arrebatados, vamos a ser sacados de aquí. Así es de que, hermano, el apóstol Pedro, regresamos allá a Primera de Pedro, por favor, una vez más, hermano. El apóstol Pedro está hablando de nuestra mente, dice, por tanto, el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ajustarte, enfocar tu entendimiento hacia qué, o sea, estar atentos. Fíjese ahí en segunda de Pedro 1:19 nos habla de que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está mandando? A estar atentos ¿a qué? ¿Atentos a qué, hermanos? A la palabra de Dios. No a la palabra de los hombres, por supuesto. Ahora, si la palabra del hombre es conforme a la palabra de Dios, pues amén. Si el hombre está explicando, está enseñando la palabra de Dios, pues amén. Pero si están hablando cosas que se salen de la palabra de Dios, pues no nos está mandando no nos manda a estar atentos a eso. Pero sí nos manda a estar atentos a su palabra. ¿Qué entendemos por eso, hermanos? Que debemos de leerla, ¿verdad? Que debemos de escudriñarla. Debemos de gozarnos, de estar buscando la Escritura para leerla, aprender de la palabra de Dios. Si el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo de pan. Entonces, dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces regresamos ahí a 1 Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid vuestros lomos, o ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, estar atentos. Y luego dice, sed sobrios, en otras palabras, estar alertas y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estar atentos, estar alertas y esperar por completo, esperando al Señor. Hermanos, a veces perdemos nuestra esperanza, nos olvidamos de que Cristo regresa. La iglesia de Cristo, hermanos, a veces nos distraemos y comenzamos, hermanos, a poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Ahora, ¿quiénes son los que tienen esta esperanza? Pues los que hemos nacido de nuevo. Dice que nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Versículo 3 dice que nos hizo renacer. ¿Pero para qué? Dice, para una esperanza viva, ¿no? Es importante, hermanos, es importante que recuperemos ese gozo de que Cristo viene, ese gozo de que Cristo nos ha salvado, ese gozo de que Cristo nos ha libertado de las garras de Satanás, ese gozo de que ahora somos hijos de Dios y que vamos para el cielo, si morimos vamos para el cielo. El gozo, hermanos, de que hay un reino celestial que nos espera a nosotros. Pero cuando nos olvidamos de esas cosas, nuestra mirada espiritual se empaña y empezamos a poner nuestra mirada en las cosas de este planeta, de las cosas materiales. Hermanos, empezamos a depender de lo de este mundo. Ponemos nuestra esperanza en las cosas terrenales. ¿Y sabe por qué es, hermano? Porque pensamos que Cristo no va a regresar. O tal vez no va a regresar pronto. Tal vez vamos a vivir toda la vida hasta que lleguemos al momento de la muerte
Y bueno, pues ya cuando muramos, pues nos vamos con el Señor. Pero hermanos, los apóstoles, siempre el apóstol Pablo decía, él pensaba que él se iba a ir. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza puesta en que Cristo venía y él estaba preparado, estaba esforzándose a servirle al Señor, a vivir como si el Señor va a venir. Y nosotros debemos de vivir de esa manera, como que Cristo viene hoy, como que Cristo va a regresar hoy. Así debemos de vivir. Si no regresa, está bien. De todos modos, si no regresa Él, mientras tengamos vida física, nosotros vamos para allá. Nosotros vamos para allá. Pero debemos de vivir como que Cristo va a venir hoy, hermanos. Si nosotros vivimos de esa manera, con esa esperanza de que Cristo viene hoy y de que nuestra esperanza está puesta ya en esa herencia que el Señor Jesucristo fue a ganar para nosotros, que Él la compró con su sangre preciosa para nosotros, hermanos, vamos a vivir una vida más gozosa, una vida más activa para el Señor, una vida, hermanos, que vamos a querer decirle a las demás personas, mira, Cristo te ama, Cristo viene. Vamos a ser mejores testigos de Cristo aquí en la tierra. Pero hermano, cuando nos desviamos, cuando quitamos la mirada a esa herencia celestial, nuestra esperanza de lo celestial, hermanos, comenzamos a ser malos testigos aquí sobre el planeta. Malos testigos. Porque empezamos a vivir como vive todo el mundo, todos los demás, sin esperanza, como viven los inconversos. Pero nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que Él nos hizo renacer. Somos nuevas criaturas. Para esa esperanza, para la esperanza viva. Y luego dice en el versículo 13, por esta razón, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. O sea, estar alertas y esperar por completo. No te distraigas. Esperar por completo en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué el Espíritu Santo, hermanos, está diciendo estas cosas? Como hijos obedientes, no os conforméis, porque el Espíritu Santo sabe que nosotros somos carne y que empezamos a conformarnos de las cosas de esta tierra. Empezamos a poner nuestra esperanza en las cosas terrenales y comenzamos a conformarnos con lo que hay, con lo que el mundo ofrece. ¿Y quién está detrás de todo eso? Pues Satanás, hermanos, el engañador. Empezamos a conformarnos al mundo, o sea, a parecernos, a ser semejantes al mundo. Amén. A todo lo que el mundo hace, lo queremos hacer nosotros también. El mundo hace sus perversidades, sus tonteras, sus cosas, un montón de cosas, porque ellos no tienen esperanza. Amén. Y nosotros andamos imitándolo, nos conformamos a eso, a los deseos que antes teníamos, pero nosotros no estamos supuestos a vivir en los deseos que antes teníamos y hemos nacido de nuevo. Los deseos que antes teníamos eran deseos implantados por el mismo Satanás, usando el mundo y usando nuestra carne para que viviéramos una vida pervertida, una vida perversa, una vida perdida. Estábamos en camino hacia el infierno. Pero ahora, porque hemos nacido de nuevo, porque somos la iglesia de Cristo, dice, no nos conformemos a eso, a los deseos que antes teníamos. ¿Por qué, hermano? Porque antes estábamos en ignorancia, dice el versículo 14 al final. Éramos unos ignorantes de la verdad, ignorantes de la palabra de Dios, ignorantes de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero ya no somos ignorantes. ¿Verdad, hermanos? Amén. Dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos, sed también vosotros, nosotros santos, en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, no son palabras mías, yo no soy el que lo estoy diciendo, yo solamente lo estoy leyendo para ustedes en voz alta, pero ustedes lo están leyendo también en sus Biblias. ¿Y quién es el que está hablando? ¿No es el Espíritu Santo, hermanos?
No es Dios, es el Señor. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos. Seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Y luego dice en el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjese lo que dice aquí este versículo 17, dice, y si tú invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, todos vamos a comparecer, hermanos, ante el tribunal de Cristo, vamos a comparecer en el tribunal del Señor, según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, camina con temor, anda con temor, ándate con temor. ¿Temor a quién? Temor a Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, es importante escudriñar las Escrituras. ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Cómo quiere Dios que me comporte? ¿Cómo quiere Dios que me vista? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Somos peregrinos, estamos en este mundo, no somos del mundo, pero Cristo viene por nosotros. Y cuando el Señor arrebate la iglesia, hermano, ahí vamos a llegar al lugar donde está el Señor sentado en su trono y va a ser un tribunal, va a haber un tribunal donde todos vamos a tener que dar cuentas. Y va a ser para premiarnos, para galardonarnos, pero vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Y dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermano, que fuimos rescatados? Amén. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres, el orgullo, la vanidad, el apellido y todo un montón de cosas tontas que creíamos antes. No, es que yo soy fulano de tal, o que yo soy hijo de fulano. Puras tonterías. El fulano aquel ya se murió y se fue, y se murieron los ancestros también, con todo y apellido y con todo y todo. Y si tenía mucho dinero también se fue como quiera. Y no se llevó nada. Pero nosotros, gracias a Dios, hermano, que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y nosotros no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, dice el versículo 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es que fuimos? ¿Cuándo fuimos rescatados, hermano? Cuando creímos en el Señor Jesucristo. Lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Nos dio el nuevo nacimiento. Nos hizo nuevas criaturas. Es una bendición, hermanos. Así es de que, hermanos, no nos olvidemos, hermanos, de la esperanza viva que tenemos en los cielos. No nos olvidemos. No quitemos nuestra mirada de esa esperanza gloriosa que tenemos allá arriba. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, dice, vendré otra vez, yo os tomaré hacia mí mismo o a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es a nosotros, hermano. Para que allá donde Él está sentado ahorita, ahí vamos a estar nosotros también. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Leemos del 20 hasta el 3 del capítulo 12, hermano. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los poseos tiempos por amor de ustedes, por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando
pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pregunto, ¿cuántos nos ha gustado la benignidad del Señor? ¿Te ha gustado la benignidad del Señor? Pues hay que seguir adelante, hermanos. Hay que escudriñar las Escrituras, hay que alimentarnos de la palabra de Dios y hay que buscarle. Hay que buscar con todo nuestro corazón al Señor. Lee la palabra, escudriñala. Lee la Biblia. Es necesario, es importante. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ahora, gracias a Dios, tenemos Biblia donde podemos leerla. Pues al leerla nos alimenta la fe. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a serle fieles. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante. Usted viene pronto y hay que estar preparados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.